La compañía Cofex me ha enviado estos dos productos. Tenemos aquí Clipper, tenemos aquí Trimmer. Ellos quieren que ustedes conozcan estas dos herramientas que vienen siendo parte de sus últimos lanzamientos. Equipos con motor rotativo sin escobillas y por aquí tenemos uno de alto torque. La verdad, de equipos bastante interesantes porque también tenemos cuerpos completamente en metal. Así que vamos a estar realizando en este video el unboxing de estas dos herramientas de parte de la compañía Cofex. Antes del unboxing, aquí tenemos los equipos y vamos a estar analizando la caja y conociendo algunas especificaciones. Lo primero es que ya sabemos que tenemos un motor sin escobilla, un motor brushless. Pues eso nos dice que es un motor de alto rendimiento, bastante estable, con larga vida útil. A mí me encantan los motores sin escobilla. Por aquí vemos el logotipo de la marca Cofex y podemos ver la presentación del equipo. Noto que aquí donde está el equipo tiene un pequeño relieve donde está ilustrado el equipo y ese detalle me gusta bastante. Modelo del Clipper KF6300, modelo del Trimmer KF6301. Vamos a conocer algunas especificaciones. Por aquí el Clipper, 5 posiciones en lo que es su palanca. Tenemos un switch de encendido, por aquí lo podemos ver. Motor rotativo sin escobillas de alto torque, 6800 revoluciones por minuto, larga vida útil y sonido bajo. Tenemos aquí también un sistema de protección a nivel de su tarjeta electrónica para sobrevoltaje, sobrecalentamiento. Eso nos da a entender de que bien construido a nivel interno. Eso es positivo en este equipo porque sabemos que algunos equipos por ahí se están incendiando al momento de estar dejándolos cargando. Bueno, y aquí tenemos una protección en su tarjeta electrónica. Tenemos potencia 6 watts y por aquí tenemos que el equipo está pesando 310 gramos. Recordemos que es un equipo completamente con housing metálico. Tenemos aquí 8 guías o peines magnéticas. Tenemos cepillo para la limpieza. Tenemos screwdriver, vendría siendo el destornillador. Y tenemos su manual instructivo. Vamos a conocer antes de abrir también algunas especificaciones del trimmer. Por aquí tenemos el switch de encendido. Tenemos que la cuchilla se puede ajustar a 0 gap. Motor rotativo sin escobilla de alto torque de 7200 revoluciones por minuto y de igual manera tenemos el mismo sistema protector en su tarjeta electrónica para sobrevoltaje y sobrecalentamiento. Motor de 6 watts y está pesando 210 gramos. Así que mi gente, más que todo estas son las especificaciones. Vamos a estar abriendo los equipos. A ver, ¿con cuál iniciamos, mi gente? ¿Con el Clipper, con el Trimmer? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a empezar con el Clipper. Vamos a dejar de último el Trimmer que me gusta el diseño del Trimmer bastante. Y la compañía me envió un color, mi gente, que me encanta, un color azul. Creo que primera vez que voy a tener un equipo en un color azul, pero antes de mostrárselo, vamos a ver que por aquí tenemos manual instructivo, obviamente para saber cómo utilizar la herramienta. Léanse siempre los manuales. Por aquí tenemos a nivel de accesorios todas las guías o peines. Recordemos que tenemos 8 guías o peines y que son completamente imantadas. Por aquí vemos la media, como ven aquí tenemos el logotipo de la marca y la verdad tienen un tamaño correcto para hacer la 0.5. Por aquí está la medida, vendría siendo la 0.5. Por aquí tenemos la número 1,5, tenemos los peines trampa y aquí también tenemos la 1. Vamos a estar dejando por aquí la número 1 para estar probándola para ver qué tal queda colocada en la máquina. Por aquí tenemos su aceite lubricante. No viene lleno hasta arriba, como ven por aquí, pero bueno, tenemos el aceite lubricante. Lo ponemos a un costado, nos trae su cargador para cargar el equipo. Por aquí tenemos cable USB, cable de carga. Pareciera que no son dos cables, es un cable pero con dos sistemas de carga. Probablemente aquí sea para la máquina y este sea para la base de carga, que actualmente ya prácticamente todas las bases de carga se están cargando a través de USB-C. Espero que el equipo también pueda cargar con USB-C. Eso lo vamos a estar viendo ahorita. Por aquí la base de carga, logotipo Cofex, una base la verdad bastante pequeña. Recordemos que aquí es para el Clipper, que es más grande, pero la base es pequeña, pero
se siente bastante pesada, tiene un muy buen peso. Se ve que en la parte inferior debe tener alguna placa metálica, porque la verdad se siente de muy buen peso, se siente bien construida y me gusta el diseño. Esta parte aquí en color amarillo me gusta bastante. En la parte inferior tenemos estas pequeñas gomitas para lo que es que no se deslice tan fácil la estación de carga. Vamos con el clipper. Aquí tenemos el clipper. Miren este color, mi gente. Miren este color. Pero muy bonito. Un color en azul. A mí me encanta el color azul y el azul navy muchísimo más. Por aquí vemos logotipo Cofex. Tenemos aquí un LED indicador. Switch de encendido en la parte izquierda. Tenemos su palanca de gradación. Recordemos, 4 clips, 5 posiciones, palanca completamente metálica. Tenemos aquí el tornillo en color dorado. Normalmente no incorporan las máquinas ese tipo de color en sus tornillos. Vemos aquí que en la máquina tienen algunas hendiduras que obviamente nos van a ayudar al momento de sostener la máquina para su ergonomía. Y la verdad, mis primeras impresiones al momento de tomar la máquina en mis manos son bastante positivas. Se siente bastante cómodo, a pesar de que el equipo es completamente en metálico y que según el fabricante son 310 gramos. No lo siento tan pesado. No sé si es por su comodidad, porque la verdad se siente cómoda, y yo soy de manos pequeñas, pero siento el equipo bastante cómodo. Miren cómo puedo moverlo sin ningún tipo de problema. En tema de ergonomía me gusta. Ok, cuchilla Faber, como ven por aquí. Me imagino que es cuchilla con revestimiento DLC para reducir lo que es el recalentamiento. Tenemos aquí la cuchilla interna. Así que vamos a estar ahora encendiendo el equipo para ver qué tal se escucha. Lo voy a estar encendiendo. Nuevamente. Bien, el sonido es normal, no es tan silencioso como de repente muestra en la caja que dice que es sonido bajo. Ahora, para un motor rotativo sin escobilla de alto torque, para mí el sonido está bien. Ni muy alto ni muy bajo. La verdad, el sonido es agradable, no molesta al oído. Lo que sí, mi gente, se siente súper potente esta máquina. Y está completamente construida en metal, y siento un poco las vibraciones, pero la verdad se siente de mucha potencia. Voy a tratar de detener la cuchilla para ver qué tal. Detener este tipo de cuchillas con motor rotativo de alto torque es algo imposible prácticamente. Si ustedes quieren una máquina para devastar cabello, quitar bastante peso, esto es una locura. O sea, es que no les puedo explicar. La potencia que se siente es brutal, se siente de mucha potencia. Me gusta el equipo completamente metal, se siente bastante premium, se siente de bastante calidad. El sistema de palanca, para ver, miren la apertura. Este vendría haciendo la apertura en su cuchilla, una apertura para mí correcta, y la verdad el sistema se siente bastante bien. Es un sistema suave, es un sistema que se ve preciso también, como ven por aquí. Un sistema preciso, suave. Antes de pasar con el trimmer, vamos a probar la guía, qué tal queda en el equipo. Tenemos aquí 2 imanes y queda de esta manera. Se adhiere automáticamente, no se mueve para nada, ni a los costados, ni arriba, ni abajo. Me gusta que la compañía añada este tipo de guías o peines imantadas, que ya es lo que se está utilizando últimamente. Algunas marcas no traen estas guías y me gusta que Cofex la ha incorporado en su clipper. Vamos con el trimmer. Abrimos la tapa. Tenemos aquí el manual instructivo, modelo KF6301. Vamos a colocarlo a un costado. Tenemos aquí su cepillo para la limpieza. Tenemos también su cargador para conectarlo a la pared. Por aquí también tenemos aceite lubricante, prácticamente los mismos accesorios que el clipper. Por aquí tenemos el cable de carga, que prácticamente es el mismo sistema. Tenemos de un lado USB y del otro tenemos estos dos conectores, USB-C
y el conector por parte del fabricante. Vamos con la base de carga, que pareciera que fuera, no es la misma. La del Clipper es un poco más grande, pero el diseño sí es el mismo. Se conecta a través de USB-C, pero como vemos aquí, una es más grande que la otra. Y por aquí ya vamos a ir con el Clipper, con el trimmer, disculpen, el trimmer por aquí está. Miren el diseño, miren ese color azul navy, muy bonito. Tenemos aquí especificaciones de la máquina, ya sabemos, motor con potencia de 6 watts, batería 3300 miliamperios. Esta de aquí nos trae una batería también de 3300 miliamperios. Y miren el diseño del trimmer, prácticamente el mismo. Tenemos aquí el logotipo, un indicador LED, switch de encendido en el lado izquierdo, y aquí vemos cómo es su cuchilla. Miren cómo es la cuchilla, no sé si logran ver, pero en la parte de aquí tiene unos pequeños canales, que eso ayudará al momento de utilizarla, que se deslice bastante bien por la piel del cliente y la cuchilla no se pegue al cuero cabelludo. Eso es algo positivo. Vemos aquí el sistema de cuchilla, la verdad se ve bastante bien. Las cuchillas de Cofex son de excelente calidad. Me gusta cómo se siente en mano, la verdad bastante cómodo. Muy buen tamaño, muy buen diseño. Materiales completamente en metal. Escuchemos el sonido. Muy, pero muy silencioso. En el caso del trimmer, el trimmer sí es bastante silencioso en comparación con el Clipper. Es muy silencioso, muy silencioso. Al momento de encenderlo, aquí está el LED en color azul. Miren en comparación en sonido, Clipper, el trimmer. Ven que prácticamente el trimmer no se escucha. Voy a estar haciéndole prueba a los equipos de corte y todo lo demás para traérselo aquí al canal. De momento, estas son el unboxing y primeras impresiones. Y la verdad, me gusta bastante. Vamos a pasar a hacer las pruebas de peso y también pruebas de RPM. Pasemos ahora con la prueba de peso. Vamos a empezar con el Clipper según el fabricante, 310 gramos. Colocamos por aquí y tenemos 323 gramos. Según el fabricante eran 310, pero aquí hay 324 gramos. Un poquito más, pero como yo les dije, se siente, o sea, no se sienten esos 300 gramos. La verdad, no sé por qué da esa impresión, pero la siento muy cómoda, de muy buen peso. Vamos con el trimmer, según el fabricante, 210. Y por aquí tenemos 209. Aquí sí prácticamente sí tenemos el peso que nos dice el fabricante, pero aquí sí nos pesa un poco más de lo que nos está diciendo el fabricante. Pero la verdad, los dos equipos, muy buenos materiales de construcción y en ergonomía son bastante buenos. Vamos ahora con la prueba de RPM. Vamos con el Clipper primero. Según el fabricante son 6.800 revoluciones por minuto, motor rotativo de alto torque. Empezamos. Y ahí tenemos 6.783, que son las 6.800 revoluciones. Aquí el fabricante no nos está mintiendo. Acá serían 7.200 revoluciones por minuto, motor sin escobilla, también de alto torque. Vamos a estar haciendo las pruebas. Y ahí la tenemos, 7.186 revoluciones por minuto, que vendría siendo las 7.200. Así que a nivel de revoluciones por minuto tenemos 6.800 y 7.200 revoluciones por minuto. Bien, mi gente, ahora vamos a pasar a las conclusiones de estos dos equipos de parte de la compañía de Cofex. A ver, primero, a nivel de materiales de construcción, para mí es un 10. Me gusta que los equipos sean completamente en metal, porque normalmente los materiales en metal son más duraderos. No tenemos ese problema de que se nos dañe, se nos rompa. O sea, el equipo aguanta muchísimo más y también da la impresión de tener un equipo completamente premium, que aquí da esa impresión. Se siente un equipo de bastante calidad. A pesar de que el Clipper es un poco pesado, que sobrepasa los 300 gramos, en realidad no se siente de esa manera al momento de utilizarla o de tenerlo en mano. ¿Por qué? Porque el equipo es bastante ergonómico, se siente muy bien en mano, la verdad. Y el trimmer, no, el trimmer de verdad en ergonomía sí es 10 de 10 y en peso también. Aquí de repente podría ser un poquito más liviano,
pero se entiende de que probablemente a nivel interno voy a estar haciendo un video abriendo estos equipos para ver cómo están construidos y ver el tema también de lo que es la protección en la tarjeta electrónica. Ese video se lo voy a estar trayendo a este canal también, pero a nivel de construcción me gusta bastante. A nivel de ergonomía también me gusta ambos equipos. Me gusta que en la parte superior tenemos esta hendidura para colocar nuestro dedo pulgar y de esa manera darnos una mejor sujeción. Fíjense que normalmente yo utilizo la máquina de esta manera con la yema prácticamente de los dedos y la verdad el movimiento es bastante fluido. No siento para nada el equipo muy pesado. A nivel de lo que es la palanca de grabación, me gusta cómo se siente, se siente bastante suave y es bastante precisa. Y también tenemos una apertura bastante buena en lo que es la palanca. Cuchilla DLC, cuchilla Vapor. Me gusta también que nos traigan cuchilla DLC para reducir el recalentamiento. Como mencioné, el trimmer, esos canales aquí que ayuda a que no se pegue en la piel, eso es también positivo. Algo que no me gustó, el equipo no trae conector USB-C. O sea, el USB-C es para la base de carga, pero no para el equipo. Yo creo que ya los equipos todos deberían de traer conector USB-C porque es un poco más práctico. Ahora, el switch de encendido me gusta porque miren, prácticamente no se mueve. O sea, es de bastante calidad, la verdad, a nivel de construcción este equipo. A nivel de motor, ustedes saben, yo soy fanático de los motores rotativos sin escobillas. Y aquí tenemos un plus, alto torque. No solamente tenemos un motor que trabaja de manera constante, como son los motores sin escobillas, que también son motores de una vida útil bastante larga, porque obviamente no tenemos esas escobillas internamente en el motor que sufren desgaste. Así que a nivel de motor me gusta las 7200 revoluciones del trimmer. Este clipper va prácticamente dirigido para quitar peso totalmente porque tiene una potencia increíble. Porque muchos van a decir, no, nada más son 6800 revoluciones por minuto. Créanme que para quitar peso no necesitan más nada. O sea, esto es una locura para quitar peso porque las vibraciones, la potencia, créanme, está brutal a nivel de potencia. Se siente increíble. La verdad va a ser mi máquina para quitar bastantes cantidades de cabello. Así que me gusta la combinación de todo aquí. Me gusta el diseño, me gusta el empaquetado. Creo que estos equipos no están a la venta en AliExpress, pero la verdad es para que conozcan estos proyectos por parte de la marca Cofex. Me gusta porque es una compañía que me envió los equipos para que ustedes lo vean, para que ustedes conozcan lo que ellos están haciendo. Es una compañía que está innovando también porque tenemos unos diseños y en este caso un color azul que me encanta, se los confieso. Yo pensaba que me lo iban a enviar, cuando vi que me llegó yo pensaba que era negro, pero cuando lo abrí y me llegó en color azul me enamoré completamente. Así que mi gente, este ha sido el video de primeras impresiones y el unboxing de estos equipos de la compañía Cofex. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda sobre estos equipos, pues háganmelo saber en los comentarios y cuéntenme también qué les ha parecido esta herramienta. Recuerden, le voy a estar haciendo prueba de corte con estos equipos, también un revisado y también voy a estar haciéndole un video de desarmado para ver qué tenemos aquí dentro también. Así que banda, nos vemos en un próximo video.